Pues hace días que me llamó la atención un caso en el Nuevo Testamento que lo hemos leído muchas veces, prácticamente lo sabemos de memoria, pero analizándolo encontramos siempre más cositas. Está allí en Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 22. Aquí hay dos casos que corren paralelos, como si el Señor quisiera narrar dos historias a la vez, y lo logró hacer. Versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Preciosas historias, ¿verdad? Pero aquí hay una cantidad de detalles muy bonitos.
una cosa que me llamó la atención es que aquí hay lo que los estudiosos de la Biblia llaman un quiasmo. Un quiasmo es lo más parecido que yo he podido ver a eso, es una hamburguesa, donde hay una capa de pan arriba y una capa de pan abajo. Y dentro hay otras capas de cosas. En este caso, la hamburguesa solo tiene pan y carne en el centro. Pero es interesante porque el Señor, sí, es algo que Él inventó, así Él nos reveló su palabra con esa figura literaria y resalta en el centro la verdad que Él quiere comunicarnos. Entonces, como esta figura no es habitual en los libros normales, nos trae mucha enseñanza ponerle cuidado a cómo el Señor puso esto. Él empezó, la historia empieza con un hombre principal, un hombre importante, un hombre principal en la sinagoga. Supongo que muchos lo conocerían y era una persona importante. Es más, se dice su nombre. ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Cuál era el problema de Jairo? ¿Cómo es que un hombre principal entre los judíos, cuando era tan mal visto entre los judíos presentarse delante del Señor Jesús y seguirle, cómo es que él va donde el Señor Jesús? ¿Qué pasó con ese pobre hombre? Su hijita querida estaba muy enferma. Esa fue la circunstancia que el Señor usó para que él venciera toda la vergüenza, el qué dirán, que lo echaran de la sinagoga, no importaba nada. Mi niña estaba muy mal y solamente había una persona que podía ayudarla y era el Señor Jesús. Entonces a él se le olvidó todo lo que a otros fariseos o a otros principales de la sinagoga no les dejaron acercarse al Señor Jesús. El que dirán, el temor a ser expulsados, pues Jairo allí fue. Y no solo eso, sino que se postró. Dice el versículo 22, y luego que le vio, se postró a sus pies. Un hombre de alta sociedad postrado ante el Señor Jesús, a sus pies. Pero fue a sus pies que encontró la ayuda que necesitaba. No fue como tratándolo de tú a tú, como Simón el fariseo, que lo invitó allá en Betania, de tú a tú. No le hizo, ni siquiera lo recibió bien en la casa. ¿Por qué lo invitó a cenar? Para quedar bien, no sé, pero muchas ganas y mucho aprecio por la persona del Señor no tenía. Pues este hombre vino y se postró delante del Señor. Y a los pies del Señor se encuentran unas cosas que no se encuentran cuando hay orgullo, hay altivez en nosotros, cuando estamos llenos de nosotros mismos y vemos al Señor, pues un poquito más grande que nosotros, pero no mucho. Este hombre veía al Señor en su grandeza, digno de que Él se postrara a sus pies. Versículo 23. Y le rogaba mucho. Le rogaba mucho. No fue que fue y le contó el problema ya. Le dijo, y le dijo, y le dijo. El Señor Jesús, aunque las personas que va a tratar en esta porción son dos personas, el tratamiento es completamente distinto con las dos.
y no se confunde de persona. Al que tiene que tratarlo de una manera, lo trata así. Y a otra persona que tiene otras características, lo trata de otra manera. Cada uno de los dos recibe misericordia, pero el camino es distinto. Y el Señor logró conjugar estas dos historias maravillosamente. Le rogaba mucho. A veces, quizás por nuestro orgullo, porque nos creemos muy grandes en nosotros mismos, mejores que otros, más espirituales que otros, nosotros pensamos, pues el Señor debería escucharnos a la primera. Y nos pone a seguir orando, a seguir orando, a seguir orando, repitiéndole lo mismo, vez tras vez. Le rogaba mucho. Pero Jairo estaba dispuesto a hacerlo. Necesitaba urgentemente la intervención del Señor. Y lo hizo entonces. Y le decía muy concretamente su problema. Señor, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es la fe, ¿verdad? No obligar al Señor a que haga lo que yo quiera, sino confesar que Él puede hacerlo, que no hay duda en cuanto a eso, pero que necesito someterme a su voluntad, tal como el Señor Jesús hizo, que lo hemos visto en la primera reunión. Lo vemos en Getsemaní, confesando a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues lo mismo aquí, con Él, para nosotros ese es el ejemplo que recibimos. Y Jairo no viene al Señor en esa actitud. Yo te he servido, yo necesito este favor tuyo, yo, mejor dicho, tú tienes que hacerlo. Señor, en ti está la solución a mi gran problema, a mi gran dolor, a mi gran angustia. Pero Señor, aquí estoy a tus pies. Que me dijiste que no la primera vez, Señor, yo te lo vuelvo a decir en la misma manera, con humildad, Señor, mi hija está enferma. No hay solución para ella, pero yo sé, Señor, que si tú vas y pones las manos sobre ella, ella vive. ¿Dónde había aprendido Jairo a tener esa fe? No lo sé. ¿Lo había visto de otros ejemplos? No lo sé. Pero estaba en el camino correcto. Entonces el Señor, versículo 24, fue con él. Y detrás se le fue toda esa cantidad de gente que muchas veces le acompañaba. Y lo apretaban. Lo apretaban. Todos querían estar cerca de él y tocarlo. Y eso es algo muy humano. Recuerdo en esta semana mi nieto, todo lo que quería era acostarse a mi lado, tocarme. Y yo me levantaba y él se juntaba. Los seres humanos necesitamos el contacto, el calor, el acompañamiento, la comunión. Y eso es como es las condiciones en las que estamos mejor. Pues la multitud no solamente quería escuchar al Señor, quería tocarlo, y algunos estaban tan ansiosos que lo apretaban. Y yo creo que ni andar lo dejaban. Y ahora se interrumpe todo. Es urgente lo que él va a hacer. Esa niña está enfermita. Él tiene que ir allá y tiene que ser pronto.
y viene una señora aparecida de la nada, ni siquiera nos dice la Biblia su nombre. Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bueno, la historia continúa, pero qué curioso. Aquí hay un contraste muy grande. El Señor primero estaba tratando con alguien importante. Su nombre era conocido. Tenía su problema, vino a donde el Señor, se postró ante él y el Señor ya iba a solucionarle el problema. Y ahora viene alguien, una persona de la que nadie se entera. Y ella tampoco quiere llamar la atención, entonces se acerca por detrás, a mi modo de ver, arrodillada, toca el manto del Señor, porque oyó hablar de él. Ella ya estaba en una situación límite, en una desesperación grande, ya era pobre, había gastado en médicos todo lo que tenía y lo único que había ganado de ir a donde los médicos era sufrir. Había sufrido mucho de muchos médicos. Los médicos la habían hecho sufrir. ¿Y a quién le importaba? A nadie. Es más, la mujer que padecía flujo de sangre en el Antiguo Testamento era inmunda. Era considerada inmunda. Entonces, no solamente la gente no la apreciaba para nada, sino que además la ley la desahuciaba. No podía ser peor la condición de esta mujer. ¿Qué le importa a una persona así? Ella era una más en el montón, en la multitud, solo que ella tenía una necesidad muy grande y muy concreta y fue al Señor. Y ella sabía también, seguro que si yo solo toco su manto, yo encuentro la sanidad. Entendía que el que estaba ahí era el que podía sanarla. Y otra vez se acerca a él en humildad, como buscando misericordia. 12 años con una enfermedad crónica. 12 años. Y de repente se acerca donde el Señor, lo toca por atrás, él no se entera, según ella, y siente dentro de ella el milagro. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El Señor tuvo misericordia de ella. Y bueno, el Señor tenía afán. Lo que le estaba esperando allá en la casa de Jairo era algo importante para Jairo y además él ya había dicho que sí. Sin embargo, él toma todo su tiempo para atender a esta mujer, a la que nadie volteaba a mirar. Luego Jesús, versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Y claro, los discípulos no entienden eso, porque si la multitud lo apretaba y quería tocarlo, y no era solo uno ni dos, sino muchos, decir quién me ha tocado, pues parece un chiste, ¿no? Pero esto nos habla a nuestro corazón. Se puede uno acercar al Señor de cualquier manera. Hay muchas maneras de acercarse a Él sin fe, como la multitud, solo para tocarlo, solo como para tener el gusto, solo como para, no sé, tener la sensación. Pero la persona que encontró verdaderamente ayuda del Señor fue una persona que fue a Él con un deseo profundo, con un propósito profundo, una necesidad muy grande. Y eso nos puede pasar a nosotros también, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros vamos donde el Señor, lo ideal es, como si lo que aprendemos aquí es que tiene que ser, como digo, con intención, no de cualquier manera. No tenemos que invocar al Señor de cualquier manera, porque no pasa nada, no recibimos nada, no ocurre nada en un contacto así. Necesitamos concentrarnos cuando vamos a orar, cuando le queremos contar un problema, necesitamos ponernos aparte y hablar con Él, hablar con intención, con atención, no de cualquier manera. Bueno, muchos le habían tocado, pero una persona le había tocado para buscar la intervención de su poder. Versículo 32. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Lo estaban apretando todavía, pero él estaba mirando alrededor. La persona a quien él había beneficiado estaba en la multitud y no era nadie de los que estaban cerca. ¿El Señor sabía quién había hecho eso? ¿El Señor sabía la respuesta a su pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero al Señor le interesaba esa persona. Él ya lo sabía. Necesitaba que esa persona lo confesara públicamente. Y necesitaba también que otros se dieran cuenta de lo que el Señor había hecho en ella. Pues la mujer no conocía al Señor Jesús mucho, entonces en el versículo 36, en 33, perdón, dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué cosa más bonita. Jairo vino y se postró delante del Señor para pedirle. Esta mujer vino y se postró a los pies del Señor para obedecerle. Estaba temiendo, estaba temblando. Por ella fuera no lo hubiera hecho. Lo hizo porque el Señor quería que lo hiciera. Lo hizo. Y también no solamente se humilló o se postró a los pies del Señor, sino que le dijo toda la verdad. Muy bonito. Todo lo que había pasado, esos 12 años, lo que ella se había propuesto en su corazón y cómo había encontrado respuesta a su terrible problema. El Señor la escuchó hasta el final.
Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor sabía que lo que ella tenía era un azote. Y la cura. Responde a su necesidad y le regala algo más aparte de su sanidad. Ella estaba temblando y temerosa. Y el Señor le regala su paz. Ve en paz. Así que esta mujer fue sanada y con una paz profunda en su corazón a su casa. Lo que es curioso es que el Señor haya querido que ella hiciera público su problema y la solución que el Señor le había dado, que lo confesara. Eso debemos tenerlo en cuenta cuando consideramos que la historia de Jairo continúa después. Esta mujer que ocultamente, en lo secreto, había buscado al Señor y hubiera querido permanecer allí secreta. El Señor la hace pública su sanidad, hace pública su bendición, de tal manera que ahora muchas personas seguramente le preguntarían, oye, cuéntame otra vez, ¿cómo fue que pasó? ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Cómo fue que te hizo el milagro? El Señor la sacó a lo público. Bueno, versículo 35. Ahora continuamos, empezamos con pan y ahora volvemos al pan. Ya pasó lo del centro, lo de la carne. Y ahora volvemos con la historia de Jairo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes más al maestro. Ya se acabó. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. En cierta forma, no, en cierta forma no. En verdad se agravó la situación de él. Antes, humanamente había esperanza. Ahora, toda esperanza murió. ¿Qué haces tú con una noticia de estas? ¿Dejas inmediatamente todo y te vas? ¿Murió tu hija? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a quedar ahí? En la casa te necesitan. El Señor, yo creo, sabía el tormento que había en el corazón de Jairo. Y dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entonces él se quedó con el Señor Jesús. El Señor le dice algo parecido a lo que le dice a la mujer, no temas. A la mujer le dijo, ve en paz. A él le dice, no temas. Debió temer en aquel momento. Y también debió pensar, es verdad, si ya la niña murió, yo para qué sigo aquí. Pero yo creo que aprendemos de Jairo una cosa muy importante. Cuando tienes un problema, o sea, un problema, pero un gran problema, fíjate en tu problema, analízalo si quieres mucho, pero vuelve a mirar al Señor. No te quedes pensando solo en el problema. Quizás el problema demande que tú tomes ciertas acciones, pero ten cuidado que eso no te desvíe los ojos de tu Señor. Él se quedó ahí con el Señor. Para lo que sea, estoy aquí con Él.
Y entonces escuchó al Señor decirle, no temas, la cuestión es solamente de fe. Versículo 37, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 3 de los discípulos. Los otros 9 se tuvieron que quedar allí. Había un círculo de discípulos que lo acompañaban en muchos de esos momentos más íntimos. ¿Por qué? No siempre lo entendemos. Bueno, uno diría, pues son como los que tienen más entendimiento o tal vez están más cerca del Señor. No sé, claro, uno diría, pues Pedro ahí como que no cuadra. Juan, sí, Juan era el discípulo amado, o por lo menos el que había experimentado más el amor del Señor. Bueno, yo lo dejaría en ese círculo íntimo. A Pedro, no sé, yo no lo pondría ahí, porque él iba a negar al Señor, porque era muy impulsivo, tenía muchos defectos, mejor dicho. Pero yo creo que el propósito que el Señor tenía con Pedro, con Jacobo y con Juan, necesitaba, sí, que ellos participaran en estas cosas que no todos los apóstoles podían ver, no podían todos los apóstoles testificar. Pedro sería el que abriría el reino de los cielos para judíos, para samaritanos y para gentiles. Necesitaba este tratamiento, necesitaba ver estas cosas. Juan tenía que revelar el amor del Señor. Y quizás por esto tenía que participar de ver esta acción. Jacobo, este Jacobo fue martirizado por Herodes. Necesitaba tal vez una mayor revelación del Señor para resistir el martirio. Bueno, en todo caso, el Señor tenía un propósito con cada uno de ellos y a estos 3 los llamó. Y puede pasarnos hoy en día también que el Señor revele a ciertos hermanos ciertas cosas, a otros no. No es porque sean mejores. Él tiene sus propósitos y así nos puede ocurrir. En todo caso, la invitación para todos nosotros es estar tan cerca del Señor que Él nos pueda revelar sus secretos. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En el caso de Lázaro, cuando él estaba muerto, pasaba lo mismo, había un entierro, también había mucha gente llorando, pero había también gente de pago que lloraba por dinero. Aquí no parece que hay esto, parece que la noticia afligió a muchos y había un gran alboroto. Todavía estaba fresca la muerte de esta niña y había mucho alboroto. Y había muchos que lloraban y lamentaban mucho. Versículo 39, y entrando el Señor les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Quién dijo esas palabras del versículo 39? ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús, el que creó todo, el poderoso, el grande, aquel que había inspirado el Antiguo Testamento que ellos conocían. Dios mismo había hablado. ¿Y qué hicieron ellos? Sucede a veces.
Lo hemos visto algunas veces de personas que escuchan la palabra de Dios y se burlan. ¿Qué pueden ver ellos del Señor? El que toma la palabra de Dios en esa forma no ve nada de Dios. Escucha la palabra, pero solo le sirve para juicio. Solo le sirve para acumular faltas delante de Dios. Eso pasó con estas personas. Se burlaban de él. ¿Él había dicho la verdad? Sí. Y el que hubiera escuchado estas palabras, el que escuchara estas palabras y hubiera dicho, el que habla es Dios. Entonces, inmediatamente seguro había dejado de llorar. Si él dice, la niña no está muerta, sino duerme, así es. Luego, entonces no hay razón para llorar. Pero no, los que escucharon la palabra de Dios en incredulidad se burlaban de él. ¿Qué hizo el Señor? Echando fuera a todos, los que lloraban, los que lamentaban, todos, los que se burlaban, todos, y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y había tomado a 3 de los discípulos. Y entró el Señor donde estaba la niña. La niña había muerto. Lo habían dicho antes, la niña había muerto. Pero el creyente, digamos que la niña es aquí tratada como creyente, el creyente cuando muere no muere, sino que duerme mientras el Señor viene para recogerlo. Se acerca el Señor a donde está la niña. La puerta probablemente está cerrada, solo son testigos los 5 que están ahí, bueno, 5 y algunos más, 5 que sabemos y algunos más que estaban con ellos. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, Talita cumi. El Señor que había hablado en la lengua que todo el mundo podía entender, en el versículo 34, cuando habló a la mujer, ¿por qué no usa ese mismo lenguaje que todos podían entender? Bueno, el Espíritu Santo después nos lo traduce. Y sabemos que significa, niña, a ti te digo, levántate. Pero ¿por qué el Señor usa esa expresión, talita cumi? Ese era el lenguaje que esa niña podía entender, el lenguaje que ella usaba. Y tal vez alguno de nosotros alguna vez se ha preocupado por no saber cómo orar, qué palabras usar, como para que el Señor lo entienda, o como para ser correcto en lo que oramos delante de Él. Pero yo aprendo aquí que el Señor entiende el lenguaje, cual sea, sencillo, vasto, a veces no se me ocurren las palabras, pero el Señor habla mi lenguaje y me habla al corazón de una manera que yo puedo entender. Y dijo estas palabras, Talita cumi. La niña entendió ese lenguaje que el Señor hablaba. Versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía, ¿cuántos años? 12. ¿Cuánto hacía que la mujer que él acababa de sanar estaba enferma de aquel azote? 12. Cuando la niña nació, esta mujer empezó con sus problemas. La niña estaba sana hasta el momento en que se enfermó aquí. Y coinciden las dos sanidades
el mismo día y con la misma edad, con la misma duración. Me parece muy interesante que el Señor haya agrupado estos dos milagros así. La niña tenía 12 años y ya podía levantarse y andar. Y todos se espantaban grandemente. Claro, era un milagro tremendo, una resurrección. Entonces ahora entendemos por qué a veces el Señor no nos contesta y deja que la situación en la que estoy se agrave. La situación de esta niña se agravó. ¿Y por qué? Para que el Señor manifestara aún más su gloria. Por supuesto que Él podía sanarla, como podía haber sanado a Lázaro. Las hermanas de Lázaro tenían razón. Jairo tenía razón. El Señor podía sanarla. Pero una cosa es hablar de una sanidad y otra cosa es hablar de una resurrección. Aquí el Señor muestra su poder sobre la muerte. La niña se levantó. Pero entonces lo que es curioso es lo que sigue en el versículo 43. Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Señor, aquí estoy yo, enredado, no entiendo nada. A esta mujer que entró en secreto, que vio en secreto tu poder, tú le dices, ven acá y que todo el mundo se entere. Y a esta niña y a este padre que todo el mundo conoce, imagínate si Jairo se pone a decir todo lo que acaba de ocurrir, a lo mejor muchas personas creen en ti. Absolutamente no. Goce íntimamente de lo que el Señor ha hecho. Más o menos el Señor le dice aquí. No le digas a nadie lo que acaba de pasar. Yo creo que fue imposible para Jairo esto. Yo creo. Yo que desobedeció al Señor como lo hizo el endemoniado que, no, al endemoniado el Señor le dijo que contara. Pero hay otra persona que también fue sanada. El Señor le dijo que no dijera y él, sin embargo, lo dijo. Yo creo que es muy difícil guardar eso, guardar una cosa tan evidente, tan grande que el Señor ha hecho. Además, la niña murió y muchos, por lo menos los que alborotaban, ellos supieron y ellos no recibieron el mandamiento del Señor de no decir nada. Seguramente que ellos regaron el cuento por todas partes. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, hay cosas que el Señor hace muy dentro de nosotros. Es como un secreto entre Él y yo. Y no siempre los demás pueden entender esto. Si no ha de ser para gloria del Señor, tal vez mejor que nos callemos. Si ha de ser para mi propia gloria, mi propio renombre, para hacer levantar a mí mismo más, mejor no decir nada. Si es para honrar al Señor, quizás puedo decirlo, con el cuidado de que Él reciba honra. Bueno, pues el Señor les dijo que no dijeran, pero les dijo que sí hicieran otra cosa, que a la niña se le diese de comer. Una persona que ha recibido al Señor Jesús en su corazón necesita comer. Y no necesita comer solamente un gran banquete una vez y luego 8 días de nada, de aguantar hambre, sino necesita sus 3 golpecitos al día, como solemos decir en Colombia. Necesita comer una vez y otra vez y otra vez, constantemente estar comiendo.
la vida del creyente, después de haber recibido al Señor Jesús como resucitado que es, necesita comer de las Escrituras, comer del Señor, entender mejor su voluntad, empaparse de la Escritura. El Señor mandó que se les diese de comer. Entonces sí es importante para nuestro crecimiento espiritual no dejar al recién nacido espiritual sin comida, sino darle biberón todas las veces que pida. Y luego él crecerá y buscará el alimento por sí mismo. Entonces aquí encontramos dos historias paralelas con un paralelismo muy hermoso. ¿Qué parecidos hay entre las dos historias? Los 12 años, ¿cierto? Las dos son mujeres que en la cultura judía pues eran de menos estima. ¿Qué tienen también de común estas dos historias? ¿Eh? Sí, en los dos casos el Señor actúa, pero antes de actuar el Señor, las situaciones de cada una de las dos eran situaciones extremas, situaciones desesperadas y también situaciones que empeoraron. Ella gastó dinero, todo el dinero, y nada había aprovechado. La mujer que fue sanada, antes le iba peor, dice la Biblia. Y la chica también le fue peor, estaba enferma y murió. El Señor tiene esa potestad, Él puede ayudarnos cuando no hay esperanza de ninguna otra parte. Lo otro que también es común en los dos casos es dónde encontraron el favor del Señor. A sus pies. Bueno, de la mujer no nos lo dice. Suponemos que ella se agachó. Me parece que hay otro evangelio que lo dice, que se agachó y fue por detrás. Sí. En todo caso, encontró la solución para ella a los pies del Señor. Eso sí que es ejemplar para nosotros. Dobleguemos nuestras rodillas, no solamente nuestras rodillas, sino nuestro orgullo. Y podemos encontrar de parte del Señor su ayuda. Oración en humildad, en sumisión a su voluntad. Bueno, hemos encontrado ahí por lo menos 5 parecidos. 12 años, ambas mujeres, situaciones desesperadas, encontraron ayuda a los pies del Señor y el Señor responde positivamente a las dos. Pero hay también algunos contrastes. Hay una persona muy importante y una persona que no vale nada ante los demás. Una persona común y corriente. La persona que era muy de renombre, pues muy famosa, ella es llamada a guardar silencio de todo el milagro que le ha ocurrido. En cambio, a la mujer que vino en secreto y que por ella hubiera permanecido en secreto, el Señor le dice, no, confiesa aquí delante de toda esta multitud qué fue lo que pasó. Muy curioso. A veces es necesario callar y a veces es necesario confesar, hablar. Otro contraste que hay es en qué manera va Jairo a donde el Señor y en qué manera va la mujer. Jairo va a donde él directamente, sí que se postra a sus pies, pero se le va de frente. La mujer
se va de espaldas, como indirectamente, como para no ser notada, como pensando quizás el Señor lo hace, o mejor dicho, poder sale de él y no se entera. Y yo quiero así que él, que todo sea en secreto. Entonces hay un acercamiento directo de parte de Jairo, hay un acercamiento indirecto o secreto de parte de la mujer. El Señor responde en ambos casos. Puede ser que nosotros tengamos que acercarnos a veces de una manera y a veces de la otra al Señor. No depende de eso su respuesta, pero bueno, depende de la situación. Pero hay otro contraste interesante. La mujer se acerca convencida, tiene fe. El Señor no tiene que animar su fe. El pobre Jairo, cuando vio que la niña había sido muerta y recibe la noticia, su fe decayó. El Señor le dice, no temas, cree solamente. Así, el Señor tuvo que hacer un apunte en cuanto a su fe que no le tuvo que hacer a la mujer. Sí, a veces el Señor tiene que tocar nuestra fe y alentarnos o empujarnos o reprendernos. ¿Por qué vuestra poca fe? Bueno, en este caso se trata de un estímulo. El Señor le dice, no temas. Ya sé que temes, no temas. Cree solamente. El Señor anima su fe. Y luego el otro contraste es el de el lenguaje que el Señor usa. El lenguaje con la mujer es el que todo el mundo puede entender. Y el lenguaje con la niña es un lenguaje íntimo, un lenguaje de su corazón, un lenguaje muy familiar para ella, como para mostrarle, Talita, estoy muy cerca de ti. Pues es maravilloso ver al Señor actuando a la vez en un mismo episodio prácticamente de estas dos maneras. Y yo creo que como nosotros somos tan distintos unos de otros, los dos casos los necesitamos. Necesitamos ver que el Señor puede ayudarnos en nuestras situaciones, en nuestras necesidades, sobre todo en esas situaciones grandes que se salen de nuestras manos, que quiere que sigamos mirando a Él, aunque el problema no desaparezca, hasta que Él nos dé la solución, que nuestra fe sea fortalecida y que en todo caso le busquemos a Él. Y que seamos sensibles a su voz para contar lo que ha pasado a todo el mundo, o quizás guardarlo en secreto para solo algunos cuantos que realmente podrán entender lo que el Señor ha hecho. Nunca tenemos que echar las perlas a los puercos, es decir, cosas preciosas para nosotros, andarlas botando por ahí a personas que a lo mejor se burlan. Necesitamos tener la sensibilidad para saber hablar y saber callar. No sé si podemos pedir al hermano Edwin que nos dirija en una oración final. Aquí. Gracias. Sí, nuestro amado Señor, queremos agradecerte por ese tiempo que nos has dado, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu espíritu en este lugar, Señor, que, Señor, lleva a nuestros corazones esta palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a día sentir la necesidad de alimentarnos, Señor. Sentir la necesidad, Señor, de ir a tu palabra, Señor Jesús, y fortalecernos día a día. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos guardas y tú estás en cada momento de nuestras vidas. Queremos, Señor, encomendar nuestras vidas en tus manos. Queremos, Señor, mirarte solo a ti, Señor Jesús. Queremos, Señor, hacer conforme a tu santa voluntad, Señor. Queremos, Señor, agradarte, Señor Jesús. Por eso, Señor, venimos a ti día a día. Por eso, Señor, te recordamos a ti, Señor Jesús. Oh, Señor, en esta semana pedimos tu dirección y tu bendición, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, que tú seas dirigiéndonos, que podamos dar buen testimonio, Señor Jesús. Porque quizá como el Señor pidió que no se manifestara, no se hablara de este milagro, tal vez, Señor, a veces es necesario también que hablemos con nuestros actos y no tener que estar diciendo que somos, sino que tú, Señor, seas manifestado de manera especial y poder dar testimonio, Señor, de ti, Señor Jesús, con nuestro actuar. Pero, Señor, también te rogamos, Señor, que nos libres, Señor, del pecado y que, Señor, que el pecado no nos aleje de ti, porque no queremos, Señor, alejarnos de ti porque sentimos que estamos en pecado, porque a veces cometemos errores. Señor, que esto no nos aleje de ti, Señor, sino que esto nos traiga a ti. Y Señor, que no nos sintamos impuros y a veces que esto nos aparte de ti y vayamos a escondidas o no, Señor, que si sentimos que estamos en pecado, Señor, podamos ir a ti, Señor Jesús, porque tú eres un Dios de amor y tú nos perdonas y tú moriste por nuestros pecados y tú nos amas tal y como somos y tú, Señor, tienes, Señor, los brazos abiertos para nosotros en cada situación. Honramos y glorificamos tu santo nombre. Señor Jesús, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Amén. Ah.